Si estás en este vídeo es porque seguramente estés cansado o cansada de que los demás te menosprecien, de que muchas veces te sientas incapaz o inválida o inválido para hacer ciertas cosas, de que muchas veces te hables mal y te sientas mal contigo mismo o que te hablen mal y sientas en el fondo que tienen razón. Y déjame decirte una cosa, esta falta de confianza que tienes se debe a más de un punto importante. En este vídeo te voy a enseñar cómo solucionar esa falta de confianza y cómo poder construir una versión tuya la cual confía en sí misma y desde ahí construye lo que quiere. Primero de todo tenemos que definir una cosa muy importante, el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Es la idea, la imagen que tienes sobre ti misma o sobre ti mismo. Ahí entran tus capacidades, tus habilidades según tú y lo que eres capaz de hacer. Es muy importante que tengas en cuenta que si no defines esto, simplemente va a ser una consecuencia de las cosas que te hayas demostrado a lo largo de tu vida hasta ahora. Es decir, si te tomas por una persona torpe, es porque seguramente hayas tenido comportamientos de torpeza en el pasado. Pero eso no significa que seas como eres. Es importante entender que este autoconcepto es la base sobre lo que se construye tu identidad y que este autoconcepto se puede cambiar, pero para ello no es tan fácil como decir lo que quieres y ya está. Por otra parte, entra en juego una de las cosas más importantes, que es el lenguaje interno. Es cómo te hablas, cómo te tratas. Si permites que los demás te traten de una manera, seguramente tú también te trates así. Si te crees todo lo que te dicen los demás, seguramente lo conviertas en real, porque al fin y al cabo eres lo que crees que eres. Y por eso mismo el cómo te hablas es fundamental. Hay mucha gente que lo pasa por alto, pero esto es uno de los mayores pilares a la hora de cambiar esto. ¿Por qué? Porque va de la mano con el tercer punto, uno de los más importantes, la falta de amor propio. Esa falta de amor que te puedes dar tú a ti misma o a ti mismo. Y es importante que entiendas que esto genera muchas veces que estés desviviéndote por los demás, dependiendo de los demás y dando el 200% por los demás, solo para recibir ese amor, esa validación que tú no te das y que por eso muchas veces priorizas a los demás antes que a ti. Muchas veces prefieres quedarte tú sin nada con tal de dárselo a los demás. Y es importante que entiendas que esta falta de amor propio tiene mucho que ver con la confianza, con el lenguaje interno de cómo te hablas, y todo esto deriva en tener el autoconcepto que tienes sobre ti. Por otra parte, también te quiero decir una cosa. Todo esto, como te he dicho antes, se puede cambiar, pero no es fácil. Hay varias partes. No solo se trata de hacer una cosa y ya está, porque al haber más de un pilar, como en este caso, hay diferentes tipos de trabajo y de acciones que se deben de hacer. No te vale solo con uno. Y esto te lo digo porque seguramente es posible que hayas intentado mejorar tu autoestima durante este tiempo, ganar más confianza en ti. Y a lo mejor lo has conseguido durante un tiempo, pero a partir de ahí se ha vuelto a descontrolar y te has vuelto a tratar igual que siempre. Quiero decirte una cosa, no se trata solo de la acción que tengas que hacer o no, sino de todo lo que vayas haciendo paso a paso, de cómo te lo cuentes y sobre todo que detrás de cada acción no busques desesperadamente tener más confianza en ti. Sé que puede sonar contraproducente, pero la necesidad de tener más confianza en ti y hacer las cosas con la finalidad de generar más confianza te quita más confianza porque te hacen dependiente de algo que sientes que no tienes, de algo que sientes que no está dentro de ti, cuando es todo lo contrario. Te voy a enseñar a construir una identidad la cual genere su propia confianza, pero no porque te lo digas ni porque sea lo mejor para ti, sino porque con cada acto, con cada decisión, con cada palabra que te dices, te lo demuestras. Y a partir de ahí solo es constancia, repetición para poder construir esto y que se mantenga de manera duradera. Una de las cosas más importantes en este tema es entender que cuando tú te hablas a ti mismo o a ti misma, cómo te refieres a ti y qué maneras tienes de hablarte, de tratarte, es una de las cosas más importantes. Si eres muy autoexigente contigo, si eres una persona que te autocastigas mucho, no de manera consciente, pero sin darte cuenta con cosas que a lo mejor no te apetece hacer, pero las haces, no por el hecho de que tengas que hacerlas o por el hecho de lo bueno que puedes sacar de ahí, sino simplemente por el hecho de castigarte de una manera sin que te des cuenta.
de una manera camuflada. Es posible que esto genere muchas veces ciertos hábitos repetitivos y ciertos patrones inconscientes que sean muy difícil de trabajar, ya que son inconscientes y te salen de manera automática. ¿Por qué te saco este tema? Porque muchas veces, sobre todo la gente que tiene falta de autoestima, se generan sensaciones de culpa y esa culpabilidad que sienten necesitan remediarla con castigos. Con este tipo de castigos que, como te digo, no son conscientes, muchas veces no te das ni cuenta, pero simplemente el tratarte mal, el exigirte más que exiges a los demás en cosas que a lo mejor sabes que te cuestan, en no tener contigo esa empatía en algunos casos o en algunos temas, puede ser ese castigo del que te hablo. Por otra parte, vamos a hacer una cosa. Quiero que cojas un papel y un boli y que por favor te pongas a definir, si quieres para el vídeo, y define tu autoconcepto de ahora mismo. Es decir, en unas cuantas líneas que escribas, quiero que describas cómo te ves, qué tipo de persona eres según tú, qué habilidades tienes, de lo que eres capaz y sobre todo también de lo que no eres capaz, por mucho que lo hayas intentado o por mucho que no lo hayas intentado pero des por hecho que no se te da bien hacer. Si quieres, pausa el vídeo y cuando lo tengas escrito sigue. Aprovecho también para decirte que si no estás suscrito o suscrita a este canal, lo hagas ya. No sé a qué esperas, es solo un botón, es totalmente gratuito, me ayuda mucho a poder hacer este tipo de vídeos y dale al like para yo saber también qué tipo de contenido te gusta más, te viene mejor y sacas más valor, porque al fin y al cabo estoy aquí para darte valor, para que te conviertas en una persona con una identidad devastadora, que pueda con todo y que sea imparable. Y para eso creo que es muy importante también que tú me des tu apoyo, me des tu feedback para yo saber por dónde ir y orientarme. Una vez lo tienes escrito, vamos con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Escribir cuáles son las actitudes, aptitudes con P también, y cuáles son los valores de una persona que admiras, de una persona que tú ves a esa persona y dices, quiero ser como ella en estos aspectos, quiero parecerme, quiero actuar como esa persona. Si quieres, vuelve a pausar el vídeo, escribe lo que te salga, cosas que sientas que no tienes dentro de ti, que no eres capaz de hacer, o que sí, pero que ellas lo hacen mejor, todo eso escríbelo. Tercer paso, uno de los más importantes, el hecho de que sepas qué es lo que hace que tú te comportes como lo haces. Es decir, cuando te voy a poner un ejemplo, imagínate que te sientes frustrada o frustrado con que en una situación no eres capaz de resolver porque te bloqueas. Pues intenta ir más allá del bloqueo y entender qué es lo que realmente te frena. Yo sé que esto puede costar mucho, es más, es posible que necesites ayuda con algunas cosas. Para eso hay gente como yo que trabajamos de ayudar a los demás con estas cosas, pero quiero decirte que independientemente de eso, uno mismo puede hacer el trabajo. Simplemente entiende que va a ser incómodo, entiende que no es algo gratificante, al menos en el durante. Una vez lo tienes hecho, a lo mejor sí, pero es necesario. ¿Por qué? Porque te vas a seguir tratando igual, hablando igual, dando por hecho las mismas cosas, siempre que sigas bloqueándote. Y a lo mejor no te das cuenta de que como te lo estás contando, es como cambian las cosas. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo lo cojo de Pablo André, que es una persona que yo admiro y que es muy visual. Un chico, un alumno en el colegio, tiene que dar una presentación delante de su clase y se bloquea y no es capaz de decir nada. ¿Qué sensación le genera? Vergüenza. ¿Qué es lo que se cuenta? No soy bueno hablando en público. Vale, esto es posible que si te lo repites constantemente, nunca te atrevas a hablar en público. Es más, cada vez que lo intentes te vas a poner más nervioso y es más posible que te sabotees. Pero simplemente se trata de entender que hay una emoción ligada a una creencia. Así es como se crean las creencias que tienes acerca de ti. Eso no significa que sea verdad. Es más, es posible que esa persona sufriera el bloqueo por otra cosa, como por ejemplo por distracción
o como por ejemplo por el hecho de que no se lo tenía bien preparado. Pero independientemente de eso, eso no es importante en esta historia. Lo importante es lo que sintió y qué se contó a partir de ese momento, ya que no es solo ese momento puntual, sino constantemente desde entonces lo que se estuvo repitiendo cada vez que se da una situación en la que podía darse el hecho de exponerse en público. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ve un poco más allá de no soy bueno haciendo esto. Intenta recordar algún momento donde realmente no fuiste bueno haciendo eso y qué tipo de sensación tuviste, qué situación fue y por qué decidiste contarte eso. La persona, en este ejemplo, el chaval, tiene dos opciones realmente, aunque lo hace de manera automática. Tiene la opción de decir no soy bueno hablando en público, tiene la opción de decir yo sé hablar en público, pero lo que no sé es gestionar mis nervios. Entonces, ¿dónde pones el foco? En saber gestionar tus nervios. Y en ese momento, de manera casi mágica, es posible que vuelvas otro día a exponerte y que no te ocurra eso. Porque el saboteo ocurre cuando tienes mucha sensación de nervios y no sabes gestionarlo. Pero si tú mismo trabajas en saber a ciencia cierta que cada vez que sientas nervios sabes gestionarlos de una buena manera, nunca más te va a volver a pasar. Entonces no es tanto lo que te dices de esto es así porque me pasó esto y punto, sino es más qué interpretación sacaste de eso. Es muy importante que entiendas este punto porque es el antes y el después. Es entender que todo lo que te has contado en el punto 1 del autoconcepto sobre ti no tiene por qué ser verdad. Y hay muchas cosas que se pueden trabajar. Una vez tengas un listado de estas cosas, vamos con el segundo paso, después de escribir esto, que es las acciones, tomar acción. Una de las cosas más importantes para construir confianza es tomar acción, cumplir tu palabra, poco a poco. Es importante que entiendas que para esto no solo necesitas fuerza de voluntad, disciplina, todo lo que te han estado contando durante tantos años en redes, en el desarrollo personal, sino también que tengas un propósito, que haya algo detrás de madrugar o de hacer cualquier cosa. Por eso es importante también que entiendas esto. La vida es como te lo cuentas. Las acciones que haces, no. Las acciones son las acciones. Te puedes contar lo que quieras, pero si después no accionas como tú dijiste que ibas a hacer, ya estás quebrando tu confianza. Y recuerda también que para construir una confianza fuerte y duradera necesitas mil acciones constantes, trabajadas, muchas veces sin ganas. Pero para destruirla solo necesitas una inacción. Entonces, a partir de este momento, de que tengas ese autoconcepto nuevo de ti, de que entiendas que no tienes por qué ser lo que siempre te dijiste que eras, entiende que las acciones que tienes que tomar se convierten en una decisión de seguir siendo la persona que eres siempre, esa persona que ha entrado a este vídeo y que encima no siente que sea capaz de hacer X cosas en su vida, con su futuro, o la nueva persona que después de este vídeo va a nacer, va a ser, vas a crear. ¿Por qué? Porque al final lo que os separa a las dos versiones de ti es una decisión, una micro decisión que tomes cada vez que sea una situación en la que no te apetece hacer cosas, en la que lo acabas haciendo y te demuestras de lo que eres capaz, en la que te hablas mejor, porque las acciones no solo se trata de hábitos, se trata de darte cuenta también de que si te estás hablando mal, te hables mejor y que tomes esas microdecisiones para definir qué identidad eres. Si sigues siendo la misma persona de siempre, esa persona que ha entrado en este vídeo y que tenía la confianza quebrada, o esa nueva persona, esa nueva identidad que por el contrario, y esto es muy importante que entiendas, puede definir su futuro. ¿Cómo? Trabajando, cumpliendo su palabra y siendo una persona de 10, según tú, según tus cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, y aquí entras dentro de la congruencia, eres una persona de 10 en muchas cosas, pero no en todo, y hay cosas en las que podrías mejorar y no lo haces, entonces esto se va a ir rompiendo. Vas a acabar con menos confianza de la que tenías.
Es decir, si tú, por ejemplo, quieres dejas de salir de fiesta, dejas de hacer muchas cosas que hacías antes, pero no has dejado de fumar, y según tú, esa versión tuya mejorada no fuma, cada vez que fumes estás rompiendo, estás quebrando, estás alimentando tu versión antigua. Entonces, es lo que te digo, está en tus manos decidir qué versión alimentar, si la que eras o la que eres. Y a partir de ahí, tu futuro va a ser uno u otro. Por último, pero no menos importante, en este momento en el que estás viendo este vídeo, recuerda darte ese cariño. No te olvides de ti, no te trates mal, no priorices a los demás. Entiende que si tú quieres ayudar a los demás de la mejor manera, de si tú quieres estar siempre para los demás, de si quieres que ellos estén mejor, tú debes de estar lo primero. Desde lo mejor de ti es desde donde mejor se ayuda a los demás. Desde lo mejor de ti es desde donde construyes tu mejor futuro. Y ese mejor futuro no solo es para ti, sino para los tuyos. Así que deja de priorizar a los demás. Deja de quitarle hierro al asunto cuando sientes tú algo, solo porque ves al de enfrente peor. Y ocúpate de trabajarlo en vez de reprimirlo para convertirte en una mejor persona para los demás. Si no, estás haciendo un acto muy egoísta, que es para sentirte mejor ayudar a los demás cuando ni siquiera te ayudas tú. Es decir, tú estás diciendo a los demás lo que hacer, pero luego no lo haces. Y eso es egoísmo. ¿Por qué? Porque sientes satisfacción de decir lo que tienen que hacer los demás porque les ayudas. Pero se te olvida lo más importante, que eres tú. Así que, como punto final para este vídeo, quiero recordarte la importancia de que te trates bien, de que seas una persona que entienda que cuanto peor te trates, cuanto más que te castigues, cuanto más te fustigues, peor vas a hacer las cosas. Cuanto más priorices para los demás y menos para ti, a nivel personal todo lo que quieras construir se va a derrumbar. Y todo esto, como te digo, no se trata de ahora con este vídeo y con la motivación que puedes tener, decir, vale, lo voy a hacer y punto. No, se trata de la constancia, de hacer y usar el efecto bola de nieve. Al principio va a ser muy difícil empezar a rodar la bola, construirla bien para que no se rompa, pero va a ir empezando a bajar la montaña y se va a hacer más grande. Y va a llegar un momento en el que parezca que se sostenga sola y que fluyas con ella. Pero al principio te va a generar muchas veces rechazo, vas a sentirte mal, incómodo. Y es normal, quiero que te lo metas en la cabeza. Esto no es algo fácil de hacer, no es algo agradable de hacer. Por algo tu mente huye de hacer esto y por algo siempre te saboteas cuando se trata de ti. Por eso, si quieres cambiar de verdad, es importante que entiendas que el principio es lo más difícil, pero a partir de ese principio difícil empieza a hacerse las cosas mucho mejor, mucho más sueltas y cuesta menos, hay menos fricción. Pero para llegar hasta ese punto es necesario pasar este momento más duro, esta primera etapa del proceso en la que hay que tirar más de la fuerza del carro. Y por último, que entiendas también que todo esto vale la pena. Porque dime qué harías si sigues siendo la misma persona que eras. Si sigues sin confianza. De aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años, ¿quién acabarías siendo? Si quieres ser de verdad una persona que construya su futuro como quisieras tenerlo, tienes que ser una persona que confía en sí misma. Si no, es imposible que lo consigas. Por cierto, si has llegado hasta este punto del vídeo, significa que te ha gustado, significa que te estás llenando de valor y que habrás apuntado muchas cosas. Quiero que me lo dejes saber con la palabra apuntes, simplemente para saber que has llegado hasta este punto y que tú eres del 1% de las personas que se queda hasta el final. Llevamos 20 minutos de vídeo y si has llegado hasta aquí, dice mucho, mucho de ti. No de mí, sino de ti. De que sí que quieres cambiar, de que estás dispuesto, estás dispuesta a hacerlo y de que si llegas hasta aquí significa que puedes empezar cosas y acabarlas. No como la mayoría de personas que dicen que lo van a hacer, lo empiezan y lo dejan a medias. Y esto es fundamental con lo que estamos hablando, ya que parte de la confianza se trata también de acabar lo que haces, esas acciones de las que hablábamos antes.
Así que lo dicho, espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármelo en los comentarios, dale me gusta. Y lo más importante, si tienes un bloqueo del cual no eres capaz de quitarte de encima, no sabes cómo, puedes tener que ver con la confianza o con la falta de amor propio y sigues constantemente saboteándote, yo te puedo ayudar. Hago sesiones en las que ayudo a las personas a entender de dónde nace esta creencia, cómo lo alimentas constantemente de manera inconsciente y sobre todo qué beneficio oculto sacas de seguir manteniéndolo en tu vida. Porque créeme que aunque parezca negativo, siempre hay uno. Si quieres saber más, contacta conmigo o entra en mi página web que está en la descripción para ponerte en contacto y que pueda ver tu problema y ver si puedo ayudarte. Espero que te haya gustado este vídeo lleno de valor y nos vemos en el siguiente. Un saludo.